Dios le ha dado al pastor el tema de la brújula. Y mi primera pregunta sería, en un día normal, ¿qué es lo que nos rige? ¿Qué es lo que nos guía? ¿Qué es lo que nos guía nuestros pensamientos? ¿Qué es el que guía nuestras actitudes? ¿Qué es lo que nuestro carácter? ¿Qué es lo que nos guía en un día normal? O nada más nos levantamos y un café y vámonos para el trabajo. ¿Qué es lo que nos guía? ¿O nos guía alguna figura, alguna filosofía, alguna actitud? ¿Qué es lo que nos guía a nosotros en el día a día de nuestras vidas? Porque algunos de nosotros nos dejamos llevar por nuestros sentimientos y por nuestras actitudes. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestras actitudes y nuestros sentimientos, nosotros tenemos a unos altos y bajos. Nos componemos unas personas inestables. Si nosotros nos dejamos llevar no es por nuestros sentimientos, por nuestras emociones, nos hacemos inestables. Y ese no es el plan de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es que nos rijamos por la palabra de Dios, por la relación que tú tengas con Él. Pues es muy importante por eso, mis hermanos, que cuando nos levantemos, lo primero que hagamos es dar gracias a Dios. Si no estás acostumbrado, empieza con una pequeña adoración. Una pequeña oración, ahí donde te levantas. Señor, te damos gracias, te entrego este día, fortalécelo. Porque si no, nos hacemos unas personas inestables. Si nos dejamos guiar por nuestras emociones, por nuestros actos, somos unas personas inestables. A veces estamos contentos, en un ratito ya estamos enojados, en otro ratito estamos tristes, porque nos regimos o nos dejamos llevar por emociones y no por la palabra del Señor. El plan de Dios para nuestras vidas es que nos rijamos y que la palabra de Dios sea nuestra guía. Y aquí escribí algo que dice: la palabra de Dios nos da estabilidad, nos da fortaleza, claridad y guía en todos los aspectos de nuestra vida. El libro de Éxodos nos habla del pueblo de Israel cuando fue liberado. Dice la palabra del Señor que en el desierto había una nube que cuando ellos se movían, la nube se movía y les daba sombra. Y que en la noche, cuando ellos también, había una llamarada de fuego. Que cuando el pueblo de Israel se movía, la lumbre se movía también y les daba calor. Ese era un compás entre la tierra prometida para el pueblo de Israel. Era un compás entre ellos y la tierra prometida para los hebreos. Pero ¿qué empezaron a hacer los hebreos? Se empezaron a distraer, empezaron a renegar de las cosas de Dios. Y eso que tuvo que haber durado unas semanas, unos dicen que 40 días, ¿duró cuánto? 40 años. Pudiendo haber llegado en un cierto tiempo, ellos por su rebeldía, por la quejadera que tenían, ellos duraron más tiempo. Así que, mis hermanos, nosotros, los que hemos creído que Jesucristo es nuestro Salvador, nos debemos regir por la palabra del Señor. Y el Espíritu Santo es como un compás con la tierra prometida es la palabra del Señor. Ahorita en estos momentos para nosotros. Y el Espíritu Santo es un compás entre la tierra prometida y nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que nos guía. Dice la palabra del Señor que el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo Espíritu que mora en nosotros. O sea, es un poder, mi amado hermano, que Dios, Jesucristo nos ha dejado. Es un poder que te puede levantar de donde tú quieras que estés, de los problemas, de las situaciones que tú tengas. Todo lo que queramos, todos los problemas, todas las situaciones que nos pasen en nuestra vida tienen respuesta en la palabra de Dios. Así que debemos estar listos, preparados y siempre pidiendo la guía de Dios. Vivimos en un mundo, en estos tiempos, mis hermanos, muy, muy difíciles. A lo malo le han llamado bueno y a lo bueno le han llamado malo. Y no me quiero basar a unas solas cosas, pero en general estamos viviendo como los tiempos de Sodoma y Gomorra. Estamos viviendo los últimos tiempos.
El pastor ya ha hablado de eso, y en el discipulado, les invito a que vean el discipulado. Hemos hablado de este tema. Son los últimos tiempos. Así que, mis hermanos, tanto como cuando tú te levantes, me regreso un poquito, porque cuando tú te levantes, debes de dar la gloria y honra al Señor, debes de dar gracias, debes de presentar ese día a ti. También la pastora nos comentó hace unos días que cuando nos vayamos a acostar, también, ¿cuál es el último pensamiento que te vas a llevar a tu mente? Y decía, ¿quiénes ven las noticias cuando, ella nos comentaba, ¿quién ve las noticias cuando se va a dormir? Y pues yo soy uno de esos, ¿no? Que cuando me voy a dormir veo las noticias, es lo último casi que veo, las noticias. Y no, lo último que debemos ver es un pensamiento, un texto, una palabra del Señor. Léela y vete a dormir, porque si no, eso también contamina nuestra mente. Y bueno, como les dije, el primer slide, Miguel, el tema de hoy es la brújula. Esa no fue una entrada, es la brújula. Dice, como sabemos, la brújula es un instrumento. Ahorita ya no utilizamos la brújula manualmente. Ya ven que había una y ya te dirigía hacia el norte, y ahí es como nos podíamos guiar. Ustedes saben que la brújula es un instrumento, es una herramienta para las personas que van a un cierto lugar, para que no se pierdan. De lo contrario, estarían dando vueltas. Y en nuestros tiempos, ¿qué es? El teléfono, ¿verdad? El teléfono agarramos y ya nada más le ponemos la dirección y vámonos. Nos dice si hay tráfico, si hay un choque, si hay una situación. Ahora en nuestros tiempos es el teléfono. Pero así que en la vida espiritual, la palabra del Señor es nuestra guía, es nuestra brújula, es lo que debemos seguir. Yo me acuerdo, y aquí hay unas personas que saben dónde es la Chinita, ¿verdad? Donde están las motos. Y la primera vez que fuimos a ese lugar con las motos, yo fui con un hermano de aquí de la iglesia, y la primera vez que yo fui, los que han ido saben que hay entradas, hay salidas, y sí está grande ese lugar, está grande, pero esa vez que fui estaba muy lodoso. Y cuando empezamos a andar, él conocía el lugar, se fue primero y nosotros después. Yo iba con Emanuel nada más, iba con mi hijo el más grande. Y íbamos, y yo iba atrás de él, pero llegó un momento donde había una montaña y bajaba, no montañotas grandes, pero son montañitas, y bajaba y subía, pero yo vi cómo a él le costó pasar y subir. Y yo, como llevaba a Emanuel atrás, me dio temor, me dio miedo de que algo nos fuera a pasar, porque a lo mejor si hubiera ido yo solo, sí le daba. Entonces yo, por ver esa situación, agarré y dije, no, mejor le voy a dar la vuelta. Y dijo, no, pásale. Y dije, no. Y no me hizo pasar, y agarré y me fui a dar una vuelta, ni sé por dónde. Pero el punto de esto, que cuando yo llegué a donde él ya estaba del otro lado, ya no estaba él. Y entonces empecé a buscar, y no encontraba en esa parte. Y se me ocurre bajar una bajada, pensando que para allá estaba la salida. Y estaba muy resbaloso, hermanos. Y llegando a esa bajada, como pude, bajé y quise cruzar un río, y que me estanco. No pude sacar la moto. No la pude sacar, entre él y yo no pudimos sacar la moto. Entonces, ¿qué hicimos? Pues tratar de pedir ayuda. Y agarré y para colmo tuvimos que subir otra vez la subida. Pero era como barro, mis hermanos, estaba húmedo. Iré a gatas subiendo esa montañita. Porque no era ni tan grande, pero subiendo a gatas, y por un lado, no por en medio, porque por un lado llevábamos tenis y se nos resbalaban. Entonces teníamos, como pudimos, estaba un poco difícil esa situación, y logré subir hasta arriba, y ahí venía mi hijo Emanuel, y ahorita ya hace ejercicio, pero en ese tiempo estaba un poquito igual que yo, así medio gordito, y ahí venía, y le costó, yo vi cómo le costó subir esa montaña, porque estaba lodoso. Y cuando por fin llegamos a esa área, vamos a esperar a ver si alguien pasa o eso. Y mis hermanos, nadie pasó. Y entonces él como que se desesperó, dijo, papá, ¿llamamos al 911 o qué? Y le digo, no, tranquilo, hijo, tranquilo, estás con tu padre. Así, mis hermanos, también ustedes, en cualquier situación, ustedes saben que tienen al Padre. Tienen que pedirlo, mis hermanos. En cualquier situación, Él te va a dar paz, Él te va a dar tranquilidad.
En esa situación me encontré así. Hay veces que no, que yo también me desespero, ¿va? Pero debemos recordar que tenemos a un Padre. Le dije, tranquilo, papá, estás con tu Padre. Y ya fue como yo pedí al Señor, Señor, dame sabiduría, dame dirección, qué hacer. Y para colmo, el celular, la brújula, no, como no hay internet ahí, y lo saben los que están ahí, que no hay internet, es que irte hasta arriba. Y estaba cargando, y no había cómo direccionar. Y caminaba para un lado y caminaba para el otro, y no sabía. Y en ese momento, pues tú quieres respuestas rápidas, pero hasta que me tranquilicé. Y en esa bolita donde te indica dónde estás tú, trae como una lamparita así, chiquita, pero trae una lamparita y te dice para dónde estás caminando. Así fue como me guié dónde estaba el campamento. Y caminamos y ya escuchamos un tractor y eso, y dijimos, para allá es. Pero así es, mis hermanos, que en la vida, si nosotros no nos guiamos por las cosas, o por las cosas de Dios, por la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, nos podemos seguir dando vueltas y nos cansamos, nos frustramos. Y esa situación es para todo, en todo también, mis hermanos. Nos desenfocamos de lo que verdaderamente Dios quiere, o el plan de Dios para nuestras vidas. Para cada uno de nosotros tiene un plan, mis hermanos. No nada más para Rubén, no nada más para Josías, para Julio, no. Tiene un plan perfecto. Escúcheme bien, un plan perfecto para cada uno de nuestras vidas. No solamente en el cielo, sino también aquí en la tierra. Y Juan 14:16 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo mismo se está mostrando como el camino. Entonces, ¿a dónde debemos ir? ¿Como esa nube o como ese cielo? A la palabra del Señor. Lo que busques, cualquier situación que necesites, la palabra del Señor es el que te va a restaurar. Y si en un dado caso no entiendes o quieres una explicación, por eso también están los discipulados los lunes. Recuerden, todos los lunes a las 7 de la noche hay un discipulado, donde se instruye, donde se da formación. Así que te invitamos, si tienes tiempo en ese tiempo, si tienes espacio el lunes, o sea mañana, ven al discipulado, no te lo pierdas. Va a ser una bendición, va a ser más sabiduría para tu vida en cada una de tus áreas. Entonces Jesús mismo se nombró, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dijo, nadie va al Padre si no es por Él. Y entonces seguimos el siguiente slide, no sé si lo están poniendo. El siguiente slide. Si lo tienen, si no, el siguiente slide era, decía Pablo, por eso yo corro cada paso con propósito. En 1 Corintios 9:26, para los que están escribiendo, 1 Corintios 9:26 dice, por eso yo no corro a cada paso. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire. Muchos de nosotros a veces damos golpes al aire. Decía un boxeador que cuando estaba boxeando lo que cansaba más era cuando no conectaba a la otra persona. Dice, eso cansa cuando uno da golpes al aire, y a veces estamos así. Yo les decía la última vez que estuve hablando de la palabra que a veces estamos así hasta con las esposas. Una vez mi esposa dijo que iba a hacer menudo, y ya cuando yo llegué a la casa, ¿qué era? Pozole. Y nada más por eso yo, aunque no estaba enojado, decía, pero yo quería menudo, Estamos peleando por cosas tan insignificantes con nuestras esposas, con el esposo. Y mis hermanos, hay hermanos en Ucrania que quisieran estar comiendo lo que fuera en su casa ahorita en estos momentos. Y están comiendo en casas de campamento, en esas de plástico. Están lo que haya, lo que les den. Y nosotros por cosas hay que dar gracias a Dios, porque a veces estamos tomando nuestro café en la casa. Hay que dar gracias a Dios por lo eso y no estar peleando por unas cosas. Como les dije, pero yo quería menudo, Ruth, pero el pozole está bueno y mira que acá. Y yo quería menudo, por cosas tan insignificantes. O si la tortilla la querías de harina, o por puros detalles que verdaderamente son más importantes otros. Sí se pudo con lo sí. Por eso seguimos adelante.
el primer punto la primera pregunta es: ¿cómo hago para mantenerme posicionado? Ya que los slides no se están viendo, pero la primera pregunta es: ¿cómo hago para mantenerme posicionado? ¿Cómo yo le voy a hacer para mantenerme posicionado en Cristo Jesús? ¿Cómo voy a hacer? Y la primera es: esfuérzate. Esfuérzate. Y en Josué 1:9, todos nos lo sabemos, o la mayoría de nosotros nos lo sabemos: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate. Una de las cosas es: esfuérzate y sé valiente. ¿Y qué más sigue, mis hermanos? Los que han leído la palabra. Esa es una clave. No tengas miedo. Dile al que está a tu lado: no tengas miedo. No tengas. El miedo te paraliza. El miedo no te deja avanzar. El miedo es una parte de la naturaleza humana. Es parte de la naturaleza humana. Pero el miedo tenemos que hacerlo a un lado. Por eso la palabra en Josué 1:9, Dios le está diciendo a Josué: esfuérzate y sé valiente. También Moisés le dijo a Josué: saca el miedo y la cobardía. No recuerdo si decía saca el miedo o la cobardía, que lo sacaran. ¿Por qué? Porque Moisés sabía de eso. Moisés sabía que él, cuando Dios lo llamó para ir a rescatar el pueblo de Israel, él decía: pero yo soy tartamudo, tenía miedo, no quería ir. Y eso mismo le estaba transmitiendo a Josué: saca el miedo. Así que, mis hermanos, saquemos el miedo. Saquemos el miedo. El miedo es natural cuando enfrentamos situaciones o cuando es algo desconocido para nosotros. Cuando vamos a empezar un trabajo, cuando vas a empezar a hacer algo, es natural que sientas un cierto temor. Pero lo que no es bueno es que te quedes con ese temor, que vivas con ese temor, que vivas con esa preocupación. Es porque eso te va a consumir. Eso no te va a dejar avanzar. Eso te va a mantener estancado. Y te va a ser una distracción para la meta donde tú quieras llegar. Así que Josué dice: esfuérzate y sé valiente. No tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios estará contigo todos los días de tu vida. Así que debemos estar posicionados todo el tiempo en la palabra del Señor, mis hermanos. En estos tiempos que vivimos, no alcanza solamente leer algunas partes de la Biblia. En estos tiempos que vivimos, no es suficiente que algunas veces nada más agarremos la palabra del Señor. Debemos estar metidos, debemos absorber, buscar de Dios todos los días de nuestra vida, cada momento, en donde quiera que encontremos. No es suficiente, debemos tomar la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el Salmo 119, 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Mis hermanos, una de las prédicas que es esto, me lo estoy tomando yo primero. Siempre es: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una cosa que no solamente, o al menos que nada más sea yo, pero es una cosa que siempre andamos batallando todos. Y debemos enfocarnos, no distraernos. Entonces, el primer punto es: esfuérzate, no tengas miedo. A veces decimos: el Señor no me escuchó, yo ya le pedí esto y mi esposo sigue igual. O mira, mi esposa ahora ya habla la palabra muy común, la tóxica. Pero la verdad es que es la ayuda idónea. Es una ayuda. Yo doy gracias a Dios por mi esposa. Si alguien pienso que hasta más espiritual, o yo no sé, pero ella es la que a veces me compone a mí, me tranquiliza, me fortalece, me da ánimo. Cuando pienso que yo estoy perdiendo los estudios, ella es la que me guía. Entonces, eso de la tóxica es puramente situación del mundo, mis hermanos. La mujer es la ayuda idónea. A lo mejor si unas mujeres dicen: no, este es un diamante en bruto, pero más bruto que diamante, ¿va? Pero verdaderamente Dios nos responde cada respuesta, cada cosa que nosotros necesitemos, cada situación está en la palabra de Dios. A lo mejor no te gustó,
Pero Dios siempre te responde. Dios siempre te va a responder cualquier petición, cualquier situación en que te encuentres. A lo mejor no te va a gustar. No te va a gustar lo que Dios te dijo por dónde ir o dónde te debes dirigir. A lo mejor no te va a gustar. Pero la palabra del Señor siempre te va a responder. Siempre te va a guiar. Y mis hermanos, a todos pasamos situaciones. Todos pasamos situaciones en la vida. Estés pegado a la mano de Dios o estés en el mundo. De eso nadie se escapa. No, yo por más bonito no paso eso. Todos pasamos situaciones. El punto es de dónde estás agarrado tú. ¿De dónde estás agarrado? Si no mal recuerdan, si no mal recuerdo, cuando fue en noviembre, un fin de semana antes de dar acción de gracias, me tocó dar la palabra aquí. Y al siguiente día fui y dejé con mi esposa a mis suegros al aeropuerto porque ya iban para México. Y hasta íbamos platicando, dando gracias a Dios, no, gracias a Dios por esto, gracias a Dios por el otro. Y es verídico, hermanos, me tocó dar gracias y pasamos a comer y gracias a Dios que vamos en buen camino, o qué nos falta, o qué necesitamos apretar, o qué necesitamos hacer. Y veíamos a nuestros hijos, pues ellos van caminando, están alabando al Señor, Emanuel está allá atrás en las cámaras. Ahí vamos, yo me sentía realizado, pleno, fuerte, con todo. Yo dije, el Señor me está respaldando. Y yo me sentía así que Sansón, no sé quién me sentía, pero yo me sentía bien acá, bien espiritual, bien eso. Y al otro día, el martes, pum, que me llega un gancho bajo, que me llega una situación que jamás me esperé, una situación terrible con uno de mis hijos, que en ese momento yo sentí que pum, me derrumbó. Cuando me llaman y pasa esta situación con uno de tus hijos, yo me quebré, mis hermanos. Pero ahí está el pero, mis hermanos. Pero cuando estás agarrado de las manos del Señor, yo empecé a clamar. Yo empecé desde que salí del taller, cuando yo estaba en el taller, yo empecé a clamar al Señor. No empecé a renegar. No empecé, ¿por qué a mí? ¿O por qué situaciones? Cuando te pasa una situación, no empieces a renegar. No empieces a reclamar o a buscar culpables. Yo empecé a clamar y empecé a orar y iba con ustedes, como les dije al principio, cuando te pegan con tus hijos es cuando sientes que te duele más. Y yo iba manejando y yo iba hasta temblando. Pero una de las cosas es que yo le pedí dirección a Dios. Yo le dije, Señor, tú tienes el control. Yo rechazo cualquier palabra que la humano que diga. Y llegué a donde estaban, abracé a uno de mis hijos, le dije, todo está bien. Y me empezaron a decir, no necesitas hacer esto. Le dije, sí lo voy a hacer. Voy a hacerlo. Pero les quiero decir una cosa. Y les dije, aunque me tiren de loco, yo se los dije. Aunque me tiren de loco, se lo dije a ellos. Y a lo mejor pues loco, pero dije, aunque me tiren de loco, yo voy a hacer todo lo que ustedes me dicen, pero todo esto está cancelado en el nombre de Jesús. Todo esto está cancelado en el nombre de Jesús. Y Dios me ha respaldado, hermano. Dios me ha respaldado. Así que en cualquier situación, en cualquier problema que te encuentres, no reniegues, no pierdas los estribos, sino mantente en la palabra del Señor. Él es tu guía, Él es tu brújula. Él es el que te va a dar la fuerza para seguir adelante. Por eso les digo, no importa si estás bien o estás alejado del Señor, pero de que te va a pasar una tormenta, vas a pasar la tormenta. Lo importante aquí es de dónde estás agarrado. ¿De dónde estás agarrado? Mucha gente que hay afuera que no conoce la palabra del Señor. Es por eso que hay mucho suicidio. Hay mucho personas que tienen la autoestima baja. Porque la gente haces un error y te lo remarcan. Primero te remarcan. Ya ves, te dije, ya ves esto, el otro. Como me acordé y ahorita se los vengo a hacer como memoria. El viernes, ¿cuándo fue el viernes? Que fui a traer a Manuel del S.
Y no les voy a decir por qué pasé ahí, primero les voy a decir lo que pasó. Agarré y fui y pasé a la licorería. Y luego, ¿qué hacen? ¿Verdad? Por eso no les dije que agarré y pasé a la licorería y agarré una cosa y que me la echen en la bolsita así como de papel. Y me la echaron y cuando salgo digo, ¿te imaginas? O sea, ¿qué van a pensar? ¿Qué es lo que pensarían ustedes? Este fue ya por su trago, ¿verdad? y se desenfocaron. Si ustedes vieron, se desenfocaron de lo que verdaderamente importa. ¿Por qué? Porque si me echaron y me la echaron en una bolsita y vámonos. ¿Pero qué pensaría? No, pues uno se desenfoca, mis hermanos. Pero la situación que pasó es que estábamos así como a un bloque y ahí entrena Emanuel y pasamos porque Josías ya tenía las alitas y ya quería ranch. Ya quería la ranch y él sin ranch no podía comer. Entonces, para no ir hasta la chiquita hasta allá, dije, no, pues paso allá a la licorería y sí había ranch y me la echaron en una bolsita. Pero lo importante es no te desenfoques, mis hermanos. No te desenfoques de lo que verdaderamente vale la pena. No te distraigas. Y esto es ya hasta me perdí. No te distraigas. Y esto es el punto número 2. No te distraigas. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Estamos bien? Bueno, voy a irme un poquito más. No te distraigas, mis hermanos. No te desenfoques del plan de Dios. En YouTube hay un video donde en una carrera va un morenito corriendo y lleva mucha ventaja. Lleva mucha ventaja con sus adversarios. Los lleva bastante y ya está cerca de la meta. Y él empieza a decirle a la gente que quería ovación. Y las cámaras lo empiezan a enfocar y él saludando. Y él nunca se percató, o ¿cómo se diría? Nunca se dio cuenta que alguien de este lado lo venía acercándose. Él volteó y no vio a nadie. Él empezó a celebrar antes de tiempo. Él se distrajo, mis hermanos. Por eso este punto es: no te distraigas. No te distraigas. Y él empezó a celebrar antes de tiempo. Y cuando vio de este lado, vio que el otro pasaba, él quiso avanzar. Se distrajo por cosas que no tenían que haberse distraído. Y no perdió porque no entrenó. No perdió porque perdió la fuerza. No perdió porque no tenía la condición. Perdió porque se distrajo. Perdió porque se distrajo. Así que, mis hermanos, debemos de estar siempre mentalizados, enfocados en el consumador, que es Cristo, nuestro Señor. Amén. Aquí escribí algo que dice: puede llevarnos, si tú te desenfocas, es un peligro. Si tú te desenfocas, puedes perder muchas cosas. Por ejemplo, el que está estudiando, el de la universidad. Si tú te desenfocas, estás más lejos de llegar a la universidad. Si tú no estudias, ¿qué está pasando? Estás cada vez más lejos de llegar a la universidad. El que juega fútbol, por eso muchos han truncado su carrera de futbolistas, porque empieza a haber un despunte, los contratan, le dan dinero, lujos, y ellos no están preparados. No te distraigas. En Lucas 9:6, Lucas, y si lo tienen, Lucas 9:6, para que lo podamos leer, dice: la distracción, quiero leer esto, la distracción puede llevarnos aún a la miseria. En todos los aspectos, mis hermanos, si te desenfocas, la distracción te puede llevar a la miseria, cuando Dios tiene un destino de vida y victoria para cada uno de nosotros. Así que no te distraigas del amor de Dios. ¿Lo tenemos? Dice: entonces ellos comenzaron su recorrido por las aldeas para predicar la buena noticia y sanar a los enfermos. Y ya para acabar, mis hermanos, número 3, mantente
enfocado. El punto número 3. El punto número 1, ¿cuál era? Esfuérzate. El punto número 2 era: no te distraigas. No te distraigas. Y el punto número 3 es: mantente enfocado. Cuando Jesús iba caminando por el agua y que se asustaron los discípulos, y Pedro le dijo: si eres tú, haz que yo vaya para allá. ¿A dónde estás tú? Y Jesús le dijo: sí, vente. Pedro fue el que pidió ir para allá. ¿Y qué pasó, mis hermanos? Él empezó a caminar sobre el agua. Yo pienso que Pedro nunca se fijó: oh, es el agua, oh, estoy saliendo fuera del agua. Él tenía su mirada en Jesús. Él estaba enfocado. ¿A dónde iba? Él iba caminando y él estaba enfocado en lo que estaba. Porque si no reconocían a Jesús, era porque estaba un poco lejos. No es porque estaba de aquí a aquí, es porque estaba un poco retirado. Y por eso Pedro le dijo: si eres tú, haz que yo vaya para allá. Qué fe, qué enfoque tenía Pedro. Tremendo. Entonces Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Y dice la palabra del Señor, ya estando cerca de Jesús, ¿qué pasó? Se distrajo, se hundió. Por esa distracción, por el ver el mar, que estaba caminando por ver la barca, se distrajo. Y dice la palabra del Señor que se hundió. Pero ¿qué pasó cuando se hundió? Jesús extendió su mano. Por eso les digo, en cualquier situación Dios te va a extender su mano. Dios te va a extender su mano. Después le dijo: hombre de poca fe. Pero lo primero que hizo fue ayudarlo a salir de ese hoyo. El Señor te quiere sacar de donde estás, en esa situación que te encuentras, que son diferentes. Cada quien tenemos diferentes situaciones, o cada quien estamos batallando con algo. Pero el Señor quiere levantarte, quiere restaurarte. No importa si fue tu culpa o no fue tu culpa. No importa si tú eres el que la regaste o alguien más te lastimó. Pero el Señor quiere levantarte. Te va a extender su mano. Amén. La gente te va a señalar. Hasta uno mismo a veces: oh, mira, ya ves lo que pasó, las situaciones. Pero el Señor no. El Señor te va a cobijar. No te va a juzgar. Así que cualquier situación que te encuentres, mis hermanos, ten la seguridad que Dios te va a levantar de donde quiera que estés.